hablando sobre Filadelfia. Probablemente vamos a usar el culto de hoy y el próximo domingo para seguir hablando de Filadelfia. Una pregunta que me hicieron y siempre me hacen esta semana, probablemente muchos de los hermanos también se preguntaron después del domingo. Yo creo que está muy claro que necesitamos tener poca fuerza para tener puertas abiertas. Eso está claro. Ahora, la gran pregunta de $1.000.000 es: ¿cómo matamos nuestra fuerza? ¿Cómo matamos nuestra fuerza? ¿Alguien se preguntó esto? Existe un proceso en todo el Nuevo Testamento que se llama proceso de quebrantamiento. La palabra quebrantamiento es una palabra que no es una palabra de las más hermosas de se escuchar en un culto. Queremos escuchar palabras como fe, como ánimo, como vida, como esperanza. Pero el quebrantamiento hace parte del proceso de Dios en la vida cristiana de todos los cristianos. El Señor te llevará al proceso de quebrantamiento. Y este proceso del quebrantamiento es el proceso que Dios utiliza para hacerte perder tu fuerza. Yo quiero leer algunos textos y mostrarte en la palabra de Dios cómo funciona el proceso de quebrantamiento. Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. Está en la pantalla. Podemos seguir acá leyendo la pantalla, ¿ok? Dice así: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, digo conmigo, muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús está enseñando un principio claro. ¿Cuál es el principio? El grano de trigo necesita ser sembrado en la tierra. Cuando el grano de trigo es sembrado en la tierra, ustedes ya no sé si ya tuvieron una experiencia, normalmente hacemos cuando niños en la escuela, de sembrar un grano de porotito. ¿Ya hicieron esto? Un grano de porotito en un algodón, creo. Sí, un algodón, un frasquito y un papel. ¿Ya hicieron esto? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo hice esta experiencia. Si usted todavía no la hizo, hacela. Es interesante. Porque la experiencia del grano es la experiencia nuestra. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Sembras el porotito, el granito, dentro del algodón. Y después de ¿cuántos días? No sé, ayúdenme. ¿Ah? ¿Un mes? ¿Todo esto? Una semana. Una semana. Ok. Porque eso poroto es de otra marca. Mira, ¿y sabe qué pasa? Es interesante. Lo que ves no es la vida. Lo que ves es la cáscara, ¿cierto? Y la vida está dentro de la cáscara. La vida no está afuera, la vida está dentro. Y cuando pasan los días y el tiempo, la cáscara rompe. Este proceso de romper la cáscara
es un proceso que se llama muerte. La cáscara murió, está muerta. Después que la cáscara se muere, empieza a nacer la vida. La vida empieza a nacer, la vida empieza a nacer, y la vida empieza a florecer, la vida empieza a dar frutos. ¿Y cuántos frutos pueden dar un grano de poroto? ¿Cuántos frutos pueden dar un grano de trigo? Muchos frutos. Pero si este grano de trigo sembrado en la tierra no muere, si este grano de trigo sembrado está vivo, ¿saben lo que va a pasar? Nada. Va a continuar vivo y no va a salir frutos. Esta experiencia del grano de trigo que Jesús está enseñando, pastor, entonces estamos en una clase de biología. No. Si quieres clase de biología, busca a Ricardo después. No estamos en una clase de biología. Jesús está usando un tipo, un ejemplo, para poder enseñar algo. ¿Qué Jesús está enseñando, hermanos? Simples. ¿Querés tener vida? Es necesario pasar por la experiencia de la muerte. Primero tenemos la experiencia de la muerte. Después tenemos la experiencia de la vida. Mira, todos acá saben y ya escucharon hablar respecto de Jesús y Lázaro. Jesús, yo creo que la experiencia de la resurrección de Lázaro fue la experiencia más impresionante de todo el Nuevo Testamento. Obviamente, no quiero comparar con la experiencia de la cruz. Entonces vamos a descontar la experiencia de la cruz. La experiencia de Lázaro fue la experiencia más importante y más interesante del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Lázaro se enfermó. Cuando llegaron a Jesús y le contaron que Lázaro estaba enfermo, Jesús permaneció haciendo la vida normal. Jesús no salió hasta Betania, que era la ciudad de Lázaro. Jesús continuó haciendo, continuó viviendo, continuó siguiendo su vida normal. Hasta que llegó la noticia: Señor, Lázaro murió. Después que Lázaro murió, Jesús tomó la decisión: ahora vamos a Betania. Señor, espera. Cuando Lázaro estaba vivo, decidiste quedarte. Y ahora que él está muerto, nos vamos. Y Judas, el discípulo incrédulo, aún hizo una broma, un chiste. Bueno, vamos para que todos mueran con él. Y se fueron. ¿Por qué? Porque existe un principio en la Biblia, un principio espiritual que se llama principio de la resurrección. ¿Cómo funciona el principio de la resurrección? Solamente hay vida donde hay muerte. ¿Y sabe quién te lleva a la muerte? El Espíritu Santo. A veces pensamos que el diablo nos ha llevado a la muerte. No, el Espíritu Santo te lleva a la muerte. Ahora, escúchame, para que puedas comprenderme. ¿Qué tipo de muerte el Espíritu Santo nos lleva? La muerte de nuestro orgullo. La muerte de nuestro yo. Existe una palabrita que se llama ego. ¿Cuántos escucharon hablar de ego? ¿Qué es el ego? Soy yo. El ego soy yo. Mi voluntad de ser honrado, de ser, de recibir lo mejor. El concepto que tengo respecto de mí mismo es mi ego, es mi yo. Y mi ego, mi voluntad, mi opinión. Esto muchas veces la gente se pelea por esto, ¿no? Mi opinión. Y del otro lado, pero mi opinión, yo pienso, a mí me parece. Yo creo que el Espíritu Santo observa todo esto y piensa: ok, opinión, voluntad, yo pienso, opinión, voluntad, ok, vamos a preparar algo. ¿Qué, Señor? La muerte. El Señor necesita matar tu hombre exterior. El Señor va a matar tu propia voluntad. El Señor va a matar tus propios deseos y anhelos, porque cuando se muere el grano de trigo, ¿sabe qué va a pasar? Muchos frutos. Muchos frutos.
muchos frutos. Pastor, puertas cerradas. ¿Sabe por qué puertas cerradas? Hay vida. Parece algo raro hablar de muerte, pero sí o sí, el proceso del quebrantamiento proviene de la muerte. Sigamos para comprender. Juan capítulo 12, verso 3 también está en la pantalla. Juan capítulo 12, verso 3 dice así: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Los hermanos ya conocen este texto, y la experiencia de Juan, de María, con la experiencia que Jesús recién enseñó, es precisamente la misma. Porque Jesús estaba en una casa, y cuando Jesús estaba en esta casa, la mujer tenía un perfume carísimo, y los historiadores cuentan que este perfume era más o menos el ahorro de un año de trabajo. ¡Wow! ¿Cuánto daría un año de trabajo tuyo? Contalo ahora, solo para poder imaginar. Un año de trabajo tuyo. ¿Cuánto daría? Dame un número. Usa la calculadora. Dame un número. Alguien. 200.000. Un año de trabajo. Imagínate 200.000 pesos dentro de una vasija. Era el perfume. Cuando Jesús estaba en la casa, ¿qué esta señora hizo? Tomó la vasija y se rompió. Y el perfume salió. Cuando el perfume salió, ella tomó el perfume y empezó a perfumar los pies de Jesús. Y todos dicen que en la casa había un aroma. ¿Aroma de qué? De perfume. ¿Qué tipo de perfume? Perfume de adoración, perfume de espíritu. Escúchame por favor. Cada tipo de cristiano y creyente tiene un tipo de aroma. Un tipo de aroma. Existen hermanos que tienen olor a su propio yo. ¿Saben por qué nos quedamos lastimados? Yo. ¿Por qué nos lastima? Por el yo. Si nuestra voluntad estuviese muerta, completamente muerta, te aseguro que los problemas de tu vida serían completamente desaparecidos. Por ejemplo, ¿por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? Porque pensamos que merecemos más que el otro. ¿Es así o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué peleamos? Porque pensamos que merecemos más que el otro. ¿Por qué peleamos? Porque nuestra voluntad tiene que ser más fuerte que la voluntad del otro. Y sabe que el Señor hace: agarra tu voluntad, agarra tu opinión, agarra tu yo y rompe. Y pisa en tu voluntad. Porque cuando se rompe tu propia voluntad, se tiene un aroma. ¿Aroma de qué? Aroma de Cristo. El problema que tenemos mucha gente viva. Mientras estemos vivos, Cristo no puede expresarse por medio de nosotros. El primer proceso de Dios en nuestras vidas se llama quebrantamiento. ¿Quieres un consejo? Muera pronto. Decía tu vecino: muera, por favor.
2 Corintios capítulo 2, verso 7, también está en la pantalla, es un texto muy interesante. Dice así, 2 Corintios capítulo 2, verso 7, el próximo, puedes seguir uno más. Tenemos este tesoro en vasijas de barro, digo conmigo, tesoro. Vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Mira, yo puse acá una imagen, puede pasar la próxima. Acá, en esta imagen, existe una expresión perfecta del que significa la vida cristiana. Nosotros somos vasijas de barro. ¿Para qué sirve una vasija? En el pasado, tal vez en el tiempo de tus abuelos, las vasijas de barro se servían para contener, por ejemplo, agua. ¿Era así en tu tiempo o no? Mi abuelita vivía en una ciudad tan pobre, que llegaba el camión con agua y todos los días por la mañana las señoras salían con fuentes y hacían filas enormes filas para poder agarrar el agua. Agarraban el agua, volvían el agua y se ponía el agua en vasijas de barro. Y cuando llegaba para tomar el agua, tomaba de la vasija y para poder tomar el agua. En nuestro tiempo, al menos acá, tal vez existan lugares que todavía hacen esto, al menos en nuestra ciudad, en nuestra civilización moderna, estoy seguro que pocas personas, tal vez nadie, tiene vasijas para contener agua en su casa. ¿Por qué? Porque no necesitan de vasijas de agua. ¿Para qué sirven las vasijas hoy? Los vasos. Adornar. ¿Sí o no? Entonces llegamos a una casa y normalmente tiene ahí los adornos lindos. Los vasos con el color de la pared de un color, otra pared de otro color, al fondo otro color. Y el vaso, este vaso de la derecha es igual, el mismo color de la pared de la izquierda. Y cuando entramos en algunas casas así, hay tantos, parece que hay no sé. Ahora, ya entraste en la casa de alguien y hay ahí un vaso de barro como un adorno. Sería raro esto, sería muy raro. ¿Por qué? Porque el vaso de barro no tiene valor ninguno. Bueno, les cuento algo. Esta semana yo estaba lavando las vasijas. Yo hago esto, hermanos. ¿Verdad? Una discípula de mi esposa me dijo, pastor, tenés que hablar esto en el culto. Ok, voy a hablar. Pero pasó un desastre. Ayer. Cuando nos casamos recibimos un juego de unas copas re caras de regalo. El invitado más ilustre de nuestro matrimonio, de la fiesta del casamiento, nos regaló unas copas así, carísimas. Y obviamente, como un buen marido, yo las lavo todos los días y todo. Hermanos, pero ayer desperté tempranito, antes de empezar las actividades del día, para poder dejar todo listo, la cocina limpia, todo listo. Y me parece que esta copa está muy endemoniada. Justo esta. ¿Verdad? Porque les cuento qué pasó. Yo estaba en esta posición. Y la copa hizo así.
pasó de esta manera. ¿Verdad? Cuando yo miré la copa, yo... ¿Verdad, hermanos? El Espíritu Santo es mi testigo, fiel. Y la copa cayó en mi hombro. Yo todavía intenté la última vez. Y... ¿Alguien ya pasó por esto? Suerte tuya. Ah, ¿ya? Ok. ¿Sabes? ¿Y ahora qué hago? Parecía que había un cadáver en mi departamento. Un muerto. ¿Qué hago con esto? Wow. Bueno, pronto yo agarré la basura y limpié el crimen, la escena del crimen. Pasaron 10 minutitos, señora Flavia Pendusú llega a la cocina. Hermanos, las hermanas ahora por favor cierren los oídos. ¿Ah? Las mujeres tienen un sentido espiritual impresionante. ¿Verdad? Impresionante. Flavia llegó en la cocina. No pasó lo que pensé. Amorcito, ¿qué pensaste? Empezamos una larga charla. ¿Qué pensaste? Yo escuché un ruido. No rompió lo que estoy pensando, ¿sí? Bueno, no sé qué estás pensando, entonces. Y ella, dime, por favor, que no fue la copa. Yo también te digo, no fue la copa. Ah, qué bueno, pero fue. ¿Por qué me dijiste que no fue? Porque me pediste para decir que no fue. Ahora, imagínate si fuera el vaso normal, este por ejemplo. Ella jamás habría escuchado. Porque yo rompo vasos así casi todos los días. Siempre es común. Porque nosotros hombres no fuimos creados con habilidades así. Las mujeres tienen un cuidado para detalles. Nosotros no. Bueno, en fin. Interesante que Dios nos eligió como un vaso. ¿Y qué tipo de vasos somos? Somos el vaso del siglo XV, del rey, qué sé yo. Somos el vaso que vino de Machu Picchu. Mira, este vaso vino de Machu Picchu. Era el vaso personal de Pachacútec. No, hermano, ¿sabe qué tipo de vaso que somos? De barro. El problema es que pensamos que nosotros somos el vaso especial. De verdad hay algo especial dentro tuyo. El tesoro. La única cosa que tiene real valor no es el vaso de barro. Lo que tiene el real valor es el tesoro que está dentro del vaso. Nosotros pensamos cuando éramos del mundo, cuando éramos impíos, que éramos vasos extremadamente valiosos y dentro de nosotros no había nada. Como acá los hermanos compartieron el testimonio, los hermanos diciendo que estaban en el mundo y descubrieron que no era la vida que querían vivir. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el pecado, cuando somos impíos, ¿sabe qué hay dentro de vos? O mejor, ¿qué había dentro de vos? Nada, vacío, culpa, condenación. Solamente habían cosas feas. Y el problema, que si interiormente éramos feos y destruidos y vacíos,
exteriormente teníamos un valor al respecto nuestro muy grande. Cuando tenemos una experiencia con Jesús, el Señor va a obrar en tu experiencia personal para que percibas que el valor exterior no vale nada. Tu voluntad no vale nada. Tu opinión no vale nada. Pastor, entonces, ¿cuáles son nuestros tesoros? El tesoro está dentro. Es para romper el vaso. Gracias. El tesoro está dentro. Estos somos nosotros. Mira, vasijas de barro y un tesoro de oro. Diga conmigo, yo soy vasija de barro y tengo un tesoro de oro. Aleluya. Aleluya. Vasijas de barro y tesoros de oro. Esta es la experiencia cristiana que vivimos. Esta es nuestra experiencia. Esta es la experiencia de descubrir que nuestro valor no está en nuestra opinión, no está en nuestra fuerza, está dentro. Existe un Dios que habita en mí, existe un Espíritu que habita en mí, el Salvador del mundo habita en mí, el Creador del universo habita en mí, el Cristo de la cruz habita en mí, el Espíritu Santo habita en mí. Este es mi tesoro. No es nada exterior. El problema de las religiones, todo es exterior. Todo es exterior, externo. Pero la vida cristiana no es exterior. La vida cristiana es de dentro para afuera. Existe un río que fluye de dentro de tu espíritu. Existe un Dios que habita, que vive dentro de su espíritu. Y ese es nuestro valor. El problema es que pensamos que somos muy valorosos y el Señor nos lleva al quebrantamiento, porque cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando nos deparamos con nuestra verdadera condición delante de Dios, llegamos a la conclusión: Señor, la única cosa verdaderamente preciosa, lo único de valor, la única cosa, el único tesoro real que tenemos en nuestras experiencias cristianas, en nuestras vidas, son vos, es el Señor. Oh Dios. El Señor necesita romper la cáscara. El Señor necesita romper tu voluntad. Y el Señor va a hacer esto. Va a hacer esto. ¿Cuántos me comprenden? Amén. Esa es la experiencia de la iglesia de Filadelfia. Aún sobre la iglesia de Filadelfia, el verso 7 dice así: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Diga conmigo, llave de David. Bueno, si por un lado existen las dos experiencias de puertas abiertas y poca fuerza, existe una llave. Una llave que abre las puertas. Y esta llave tiene un nombre. ¿Cómo se llama la llave que abre las puertas para la iglesia de Filadelfia? Llaves de David. Interesante algo acá. Porque Apocalipsis, como nosotros ya sabemos, es el último libro de la Biblia. No existe nada después. Es el final. Es la conclusión. O sea, si estamos en el final, el Señor podría haber mirado para toda la historia del hombre y elegir cualquier llave. El Señor eligió específicamente la llave de David. ¿Por qué Jesús abre las puertas con la llave de David? Esa es una pregunta interesante. Si las puertas se abren, es porque Él las abrió. Y si Él las abrió, es porque Él tiene una llave, que es la llave de David. Interesante que después de la iglesia de Filadelfia existe la próxima iglesia que vamos a estudiar, que se llama Laodicea. Y en Laodicea pasa una cosa muy interesante, porque la Biblia dice que el Señor está
del lado de afuera de la iglesia. Y él golpea la puerta. Y él dice, si ustedes abrirem la puerta, yo voy a entrar por la puerta y voy a cenar con ustedes. ¿Cuántos ya escucharon este texto? Yo ya vi pastores y predicadores predicando sobre este texto como si fuera para impíos, para pecadores. Y el pastor les decía, abran las puertas de tu corazón para que Jesús entre y habite dentro de tu corazón. Pero hay un detalle. ¿Cuál detalle? Jesús no está pidiendo para abrir la puerta a los pecadores. Jesús está pidiendo que la iglesia abra la puerta. Wow. ¿Por qué? Porque si existen iglesias de puertas abiertas, existen otras iglesias que Jesús no está dentro. No está. No es porque tiene un nombre, iglesia X, que es iglesia. No es porque se levanta en el nombre de Jesús, que es iglesia. Porque el texto dice que Jesús estaba afuera y no podía entrar. ¿Y por qué Jesús no podía entrar? Porque esta iglesia específica, Jesús no tenía las llaves de ella en sus manos, no podía abrir las puertas. Las puertas estaban completamente cerradas. Ahora, cuanto a Filadelfia, Jesús abre las puertas y tiene las llaves de David. Bueno, necesitamos comprender qué significa las llaves de David para poder entender por qué Dios tenía las llaves de David en sus manos. Hay un texto en Isaías capítulo 22, verso 22 que dice así. Mira, Isaías 22, verso 22 dice así: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Diga conmigo, llave. Bueno, vamos más fuerte. Llave de la casa de David. Isaías está profetizando. Isaías era un profeta, ¿está bien? ¿Y qué los profetas hacen? Profetizan, por supuesto. Isaías estaba liberando una profecía. Isaías estaba profetizando acerca de Jesús, sobre la venida de Jesús. Isaías dijo que Jesús vendría y sobre sus hombros habría una llave. ¿Cuál llave? De la casa de David. Interesante. Apocalipsis dice que Jesús tenía la llave de David. Y Isaías está profetizando que Jesús vendría con la llave de David. Apocalipsis dice que la puerta que Jesús abre nadie puede cerrar. Ahora vamos a ver qué pasa con la llave de la casa de David. El verso 22. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Wow, interesante. Mira, tenemos acá dos textos. Apocalipsis dice que la llave es de... ¿Hay alguien conmigo acá? ¿Cuántos están vivos conmigo? Ok, gracias. Bueno, Apocalipsis dice que las llaves es de David. Isaías dice que las llaves es de la casa de David, ¿cierto? Apocalipsis dice que la puerta que él abra nadie podrá. Y Isaías dice que las puertas que él abra nadie podrá cerrar. Entonces, estamos hablando de la misma llave. ¿Cuántos comprenden esto? La llave de David es la llave de la casa de David. Ahora, ¿cómo era la casa de David? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo era la casa de David? Zacarías es un otro profeta, capítulo 12, verso 10, dice así: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y un espíritu de súplica. Mira, la casa
casa de David era una casa de súplica y de gracia. Son las características de la casa de David. No es una casa de murmuración. No es una casa de tinieblas. Es una casa de gracia. De gracia. Existen algunos lugares, algunos ambientes, cuando entramos, cuando nos llegamos, percibimos el ambiente de la casa. Existe un espíritu. Cada casa tiene un espíritu. Cada casa tiene un espíritu. ¿Cuál es el espíritu de tu casa? ¿Ustedes ya fueron en centros de espiritismo, como Igor decía? ¿O macumba? ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Lleno de luces? ¿Ya percibieron que todo lo que las entidades piden son... Mira, ¿qué las entidades piden para el sacrificio? Gallina, pollo, negro. Pollo negro. Cachaza. ¿Verdad? Cachaza, ¿cómo voy a decir? Licor. Pero licor no puede ser licor. Licor es muy bueno. Es ¿ah? Fernet. Oh, Jesus. Mira, nosotros teníamos una célula en una casa. Pastor Everton, yo creo que se acuerdan de. Hacíamos la célula y adelante de la célula había una casa donde hacían trabajos de macumba. En la esquina había otra casa. Eran dos casas al vecindario de la célula. Y a veces estábamos en la célula y al final empezaban las danzas y algunas veces salíamos para poder ir para volver a casa o ir al coche y era posible ver lo que hacían dentro. Un día estaban haciendo un tipo de consagración y había algunas personas arrodilladas del piso y los padres de santo ahorcaron una gallina y la degollaron y los tipos tenían que tomar la sangre. ¿Verdad? Tomar la sangre. Después tomaban la cachaza, que después busquen la traducción. Era una bebida fuerte. Y empezaban a bailar, todos vestidos con las vestiduras de su entidad. Los hombres no sabían más si eran hombres o si qué eran. Sí, eso que los hermanos, precisamente esto es lo que ustedes están pensando. Porque cada tipo de casa tiene un ambiente. Si llegas en ambientes así, ¿dónde hacen muchas veces los trabajos? En cementerios a la medianoche. Muchas veces comen corazones de niños. Hermanos, es verdad. Porque cada tipo de casa tiene un tipo de ambiente, un espíritu. ¿Cuál es el espíritu de la casa de David? El espíritu de gracia. Un espíritu de alabanza. Un espíritu de adoración. Este era el espíritu de la casa de David. ¿Por qué las llaves de las puertas que abrían para Filadelfia eran las llaves de David? Porque las iglesias de Filadelfia, iglesias de puertas abiertas, son iglesias que tienen un espíritu, son iglesias que tienen un ambiente, son iglesias que tienen algo
que sale de su interior, algo que sale de tu corazón. Y que sale de tu corazón. ¿Qué tipo de palabras, de expresión, de canto, de alabanza sale de tu corazón? Sale de tu corazón, sale de tu espíritu. ¿Qué tipo de palabras que fluyen de tu boca? Esto es el ambiente de la casa de David. Aquel que tiene las llaves de David en sus manos, tiene las llaves de una casa llena de gracia. Vamos a nos colocar en pie. Semana que viene concluyo sobre este tema. El espíritu de la casa de David es el espíritu de la gracia. Diga conmigo, la llave de David. La llave de David. Diga más fuerte, la llave de David. La llave de David Es el espíritu es el espíritu de la gracia. de la gracia. Diga a su hermano, la llave de David La llave de David es el espíritu es el espíritu de la gracia. de la gracia. Aleluya. Hoy es un culto especial, hermanos. Primer culto del mes es nuestro culto de la cena, de la Santa Cena. Mientras cantamos al Señor, quiero pedir que los anfitriones vengan adelante. Los hermanos que están con los elementos de la cena pueden ir. Tiene un espíritu. La iglesia de Filadelfia tiene un cántico. La iglesia de Filadelfia tiene una música. La iglesia de Filadelfia tiene una adoración. La iglesia de Filadelfia tiene una llave de David, que es la llave de la gracia. Vamos a cantar una vez más esta música. Y como una iglesia que tiene un espíritu de gracia, quiero invitarte ahora a levantar sus manos.
lo más alto que puedas y activar su espíritu con fe. Y vamos a cantar y declarar, así como la casa de David. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es alabar, lo único que quiero es alabarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, Amor. me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Aleluya. Antes de distribuir los elementos de la cena, quiero leer un último texto que está en Génesis capítulo 14, verso 17. Génesis capítulo 14, 17. Génesis capítulo 14, 17 dice así: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedor, Laomer, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Salem, es decir, en el valle del rey, verso 18. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció, no escuché, le ofreció. Es interesante, hermanos. Mira, ¿quién definió que el pan y el vino serían usados como símbolos de la muerte y resurrección de Jesús? El propio Jesús. La Biblia dice que en la última cena Jesús compartió con sus discípulos y les dijo que este pan sería su cuerpo y el vino sería su sangre. En Génesis tenemos la primera mención, la primera vez que alguien utiliza el pan y el vino. ¿Sabe quién está acá? ¿Sabe quién está acá en Génesis? Mira, interesante. Melquisedec estaba delante de un rey de Salem.
No sé si ustedes saben, pero Salem es la misma ciudad que se llama Nueva Jerusalén. ¿Quién es el rey de Nueva Jerusalén? Jesús. ¿Sabe cuál es la Nueva Jerusalén? La ciudad que desciende del cielo, la ciudad que vamos a vivir con Él. ¿Sabe? La primera mención de la Biblia sobre Nueva Jerusalén, del pan y el vino, está acá. Entonces, ¿quién es el rey de Salem? Es Jesús. Existen muchos lugares en el Antiguo Testamento que Jesús entra en la escena. Jesús está acá. Abraham llegó de la guerra. Abraham tuvo éxito en la guerra. Y cuando llegó delante del Señor, Jesús le dio el pan y le dio el vino. ¿Y qué Abraham hizo? Bueno, verso 19. Bueno, Génesis 14, 19. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio ¿qué? No te escuché. ¿Le dio qué? El diezmo de todo. Existe un principio muy interesante acá. ¿Cuál es el principio? Dios te da el pan y el vino. ¿Qué significa el pan y el vino? El vino significa salvación, redención. El vino significa que somos hijos de Dios. El vino significa que no tenemos más pasando. El vino significa que no tenemos más acusación. Nuestra condenación fue borrada y quitada en la cruz. ¿Sabe qué significa el pan? Salud. ¿Qué tipo de salud? Física. Pero más que esto, salud mental. Fuerza. ¿Fuerza para qué? Para ser bendecido. Entonces el Señor te da el pan y te da el vino, la capacidad por medio de su Espíritu para ser exitoso, bienaventurado, bendito, bendecido, dichoso en Él. El Señor nos ha dado la capacidad por medio de su Espíritu para producir, para levantar la prosperidad de nuestra casa, para levantar el sustento de nuestra casa. ¿Quién te puso tu habilidad? La habilidad espiritual. Él te mató la habilidad natural. Él te mató tus capacidades naturales y mentales y te ha dado una capacidad espiritual para perseverar, para tener ideas, para multiplicar riquezas. El Señor hizo esto antes. ¿Quién dio primero? ¿El Señor o Abraham? ¿Ah? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién está conmigo acá? ¿Quién dio primero? ¿Jesús o Abraham? Jesús. Yo sé que en muchos lados pastores dicen así: da al Señor y después Él te lo dará. Acá es completamente en contrario. ¿Sabe por qué traemos el diezmo? Porque el Señor ya nos bendijo. ¿Y sabe qué es el diezmo? Traemos el diezmo porque reconocemos, es un reconocimiento. Señor, yo estoy acá con mi diezmo en las manos porque yo reconozco que el Señor me ha bendecido. Todos los diezmistas, todas las veces que diezmamos, todas las veces que traemos nuestros diezmos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Él nos ha dado. ¿Quién te ha dado tu sueldo? El Señor ha pagado tu sueldo. Yo sé que muchos hermanos piensan que está en las manos del hombre. No estamos en las manos del hombre, de los hombres. No estás en las manos de tu jefe. No estás en las manos de tu empresa. No estás en las manos de tu padre. No estás en las manos de tu mamá.
estás en las manos del Señor, el que te ha dado el pan, el que te ha dado el vino. Y por reconocimiento siempre traemos el diezmo declarando: Señor, acá está, porque el Señor me ha dado. Y como una demostración de reconocimiento, yo traigo acá mi diezmo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, nosotros vamos a cantar una música. Los hermanos van a salir de tu lugar, van a traer sus diezmos, sus ofrendas, y van a agarrar acá los elementos. Vamos a hacer precisamente como el Señor Jesús. Van a salir, agarren los elementos, el pan y el vino, y después depositen sus diezmos y sus ofrendas, y vuelvan a sus lugares en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Entonces vengan, salen de tu lugar, agarren el pan y el vino. Como iglesia, partimos el pan, que es el propio Cristo. Este pan fue partido para que nosotros pudiésemos ser llamados hermanos. Estamos en su cuerpo. Fuimos establecidos como miembros unos de los otros por este pan. Levanta su vino y diga así. Y toma el vino. El vino de la nueva alianza.
que me enseñó que no hay puertas cerradas, porque Él me amó. El vino es la señal del amor de un Padre por su iglesia. Ese vino borró mis pecados, mi pasado, y hoy me da una nueva oportunidad de construir una nueva historia. Si hasta hoy viví con puertas cerradas, ese vino me garantiza que por su amor tenemos puertas abiertas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Acérquense ahí a los hermanos de tu célula, ustedes que están con tus familias, con tus hijos, tus padres, sus esposos, señoras. Vamos a partir el pan y el vino, vamos a tomar la cena del Señor. Por siempre, nada me puede separar de su gran amor. Yo soy suyo, por siempre, que te ama, yo soy suyo, por siempre, nada me puede separar de su gran amor. El Padre me amó. Semana de puertas abiertas en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Bueno, mañana viajo, vuelvo al puerto. Pero jueves o viernes ¿se ganó? ¿Charlos? A otro lado. ¿Vamos aquí? ¿Tienes más? Sí. ¿Dónde está? Tiene que se va. ¡Gusti! Se van las sobres. Orlando, con Orlando y
anfitriona. Sí, Patricia. Que yo estoy en un Sí, eso te iba a hablar, hermano. ¿Vos en qué grupo estás? con Sara. Sí. Ya. Con Sara, ¿cuántas personas están? La vistoría efectiva de ayudarme al profesor no se puede poner, porque hace esa regla y eso tiene que venir sí o sí, porque sabe. Sebastián, Arreglando te aprovecho que... ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está? Ahora voy a ¿Dónde está la hermanita? ¿Se llama? ¿Vos lo conocés a la hermanita? Estuvo con nosotros enseñando presenta, porque yo trabajo todo que pasen por acá. Sí. ¿Vale? Se casa de puchito. Orlando. Ahí viene la tarde. Ahí también Orlando también. Patricia, soltate acá.